Bueno, eh, siguiendo con parte de los conceptos y toda esta introducción de la materia, pues el día de hoy veremos algunas otras cosas muy relacionadas. En este caso, iniciaremos con tres definiciones que es importante saber específicamente a qué se refieren, porque en muchos casos se llega a hacer referencia como si fueran sinónimos, pero realmente no lo son. Y además, bueno, aquí hay que dejar claro a qué se refiere cada una. Empecemos con el caso del fármaco. El fármaco ya vimos que es la sustancia química que al interactuar con un organismo vivo va a producir un efecto. Veíamos ayer que es una definición similar al principio activo. Entonces podemos decir que el fármaco y el principio activo se hace referencia a la misma característica, ser una molécula que llega a presentar los efectos en el organismo, ya sea que los definan de forma terapéutica o simplemente una modificación del organismo, pero como sea, sí vamos a tener esa respuesta. En el caso del medicamento, se hace referencia a toda la materia, cualquiera que sea el origen, que tiene efectos terapéuticos y que previene, cura o alivia el dolor. Aunque el medicamento pudiera ser muy similar en cuanto a la definición del fármaco, lo que genera la gran diferencia entre un fármaco y un medicamento es que el medicamento es ese producto que se obtiene con la combinación del principio activo, los excipientes y todo se encuentra disponible en un envase. Entonces, mientras que el fármaco es el principio activo, el medicamento es ese producto que nosotros compramos en la farmacia y que ya está listo para su consumo. Si vamos a este ejemplo que hemos estado manejando del ácido acetil salicílico, pues el ácido acetil salicílico es el fármaco, mientras que la aspirina hace referencia al medicamento. Así que si ven, pues sí hay una diferencia bastante importante entre lo que sería el fármaco y el medicamento. El medicamento ya está listo para usarse y este medicamento, pues como vemos, tiene no solo el principio activo, también a los excipientes, que más adelante veremos a qué se refiere. Y por último, tenemos este concepto de droga. En este caso hay que diferenciar algo. En el español tenemos dos palabras, o al menos tenemos una palabra para referirnos a fármaco y tenemos otra palabra para referirnos a droga. De acuerdo con la OMS, una droga es aquello una sustancia que al introducirse en el organismo puede generar una alteración de una o varias de sus funciones. Eso en sí también lo hace un fármaco, no es más que una sustancia que genera una modificación. Pero ¿cuál entonces sería la diferencia sustancial entre un fármaco y una droga? Pues que la droga termina siendo un fármaco psicoactivo que puede generar o ser objeto de uso, de abuso y que puede crear una dependencia. Entonces, ustedes, por ejemplo, conocen no sé, a la penicilina. Seguramente no conocen a nadie que sea adicto a la penicilina. Es un fármaco que genera una función biológica, pero no genera una adicción ni genera una alteración psicoactiva. Mientras que seguramente han escuchado hablar de muchos problemas con muchas drogas, en las cuales sí generan este problema de dependencia, además de todos los efectos adversos que se presentan. Si nos vamos a lo que les comentaba en la clase anterior, en el caso de la amapola, tenemos a la amapola que es una planta, de la planta se obtienen fitoquímicos, de estos fitoquímicos se han desarrollado diferentes fármacos y de estos fármacos uno de los primeros fue la heroína, pero resulta que la heroína generaba más efectos adversos y sobre todo dependencia en comparación a sus posibles efectos terapéuticos. Y eso fue lo que llevó a que la heroína se dejara de comercializar, se prohibiera incluso su comercialización por todos estos efectos adversos relacionados. Pero eso no terminó ahí, se siguieron obteniendo más principios activos, bueno, más fármacos, y en la actualidad, pues se comercializan muchos, o bueno, al menos algunos analgésicos opioides que tienen el mismo origen que la heroína, pero no presentan todos los efectos adversos y sobre todo no presentan la dependencia. Entonces, como ven, esa sería la mayor diferencia entre uno y otro.
Les decía que sobre todo esa diferencia la tenemos en el español. En el inglés se utiliza la misma palabra para referirse al fármaco y a la droga, que en este caso sería drug. Incluso una farmacia en el inglés, pues es drugstore, que de forma literal sería la traducción como tienda de drogas, ¿no? O tienda de fármacos. Entonces ahí es donde viene esta gran diferencia y por eso es que cuando ustedes llegan a ver algún texto que dice como tal, la droga se utiliza para matar bacterias, es porque es un texto que se utilizó la traducción literal sin utilizar la traducción en un español base, ¿no? O lo que sí sería el idioma español. Por eso sean cuidadosos, no manejen el término como un sinónimo, ya que no lo es, al menos no en el español. Y, a ver, déjenme ver el chat. Uh, preguntan que si el tacedán y la melatonina podrían ser drogas. Creo que la gente se hace dependiente de ellas para poder dormir. Bueno, en este caso lo que sucede, como mencionan, se utiliza para poder dormir o para, digamos, poder tener cierta regularidad de sueño conforme a las horas luz. Sin embargo, no se considera droga porque para empezar no tiene efecto psicoactivo. Simplemente esta melatonina lleva a cabo su función y eso genera una mayor liberación de algunos compuestos endógenos para poder dormir. Así que como tal no sería una droga por no tener el efecto psicoactivo. En cuanto a la dependencia, lo que pasa es que muchas personas, más que necesitarlo por una sensación de bienestar, que es lo que realmente generan las drogas, como ya tienen muchas alteraciones en el sueño, pues llega un momento en el que sí generan una necesidad para poder conciliar el sueño. Entonces, solo por eso no, bueno, la parte psicoactiva sería que no puede ser considerado como una droga. Además, quien reclasifica en algún momento, o como se terminan reclasificando, pues será de acuerdo con las regulaciones propias de cada país. Entonces, aunque hubiera algún compuesto que en algún momento no fuera dañino o no fuera psicoactivo, si la regulación del país lo reclasifica como droga, entonces sí se convierte en una droga. Aquí dicen lo del clonazepam en vez de fármaco sería una droga, tampoco, porque el clonazepam no genera efectos psicoactivos, solamente es un depresor del sistema nervioso central. Y pasa algo muy similar con el clonazepam en cuanto a necesidades por algunos individuos, porque el clonazepam, al ser un depresor del sistema nervioso central, lo que va a suceder es que muchas personas o que tampoco también tienen problemas para conciliar el sueño o a lo mejor tienen graves problemas de estrés, pues el diazepam y el clonazepam, que son de la misma familia, les pueden ayudar. Pero tampoco es que se genere un efecto psicoactivo, entonces por ahí no llega a entrar. Aquí dicen que lo usan para regular las horas de sueño, la melatonina. También aquí recuerden otra cosa, muchas secreciones de hormonas son dependientes de cada individuo y de muchas otras condiciones. Entonces es posible que algunos individuos no secreten la misma cantidad de melatonina o una cantidad necesaria. Entonces, por eso es que también puede que no se genere una dependencia, sino que la necesidad se deba a cubrir la producción endógena. Y así sucede con algunos fármacos, ¿eh? Entonces, sí lo usan de forma crónica y lo necesitan, pero porque su secreción endógena no es suficiente para llevar a cabo la función. En el caso de una droga, bueno, es diferente. Ajá. Dice, a mí me dijeron que no lo tomara para no generar dependencia. Lo que pasa es que muchas veces se termina relacionando el uso de ciertos medicamentos con el poder llegar a un resultado. Por ejemplo, el caso de la melatonina. A lo mejor no es que necesiten la melatonina, sino que ustedes por el ritmo de vida, problemas de estrés o cualquier otra cosa, pueda que eso les impida el dormir. Entonces utilizan este tipo de productos, lo que hace que tengan mucho más melatonina presente y por eso puedan conciliar el sueño. Pero el problema es que entonces llega un punto en el que ya no se cuidan los otros factores relacionados con el poder dormir y pues se trata nada, o en algún momento se piensa que solo el consumo del medicamento será suficiente, pero no necesariamente, ¿eh? Si ustedes en algún momento hacen lo posible por tratar de mantener una actividad que los pueda llevar a conciliar el sueño,
poco a poco también pueden dejar o reducir estos consumos de melatonina. Entonces, aquí, ¿qué sucede con los fármacos? Miren, los fármacos van a modificar muchas características en el organismo, pero debemos evitar que en algún momento se genere una dependencia en cuanto a pensando en necesidad, no tanto en esta dependencia que genera las drogas, porque en este caso es diferente, ya que esas dependencias se basan en la necesidad de una sensación de bienestar. Entonces, es un poco diferente. Aquí también dice cuál es la diferencia entre un analgésico y un calmante para el dolor. En sí, la palabra analgésico define la inhibición de la percepción del dolor. Entonces, ustedes podrían en algún momento referirse a un calmante como un analgésico de forma errónea, porque un calmante también puede ser un relajante. Entonces, mientras que el analgésico solamente impide la percepción del dolor, el calmante impide cierta función del sistema nervioso central. El calmante, por ejemplo, en el caso de los ansiolíticos, son considerados calmantes y los ansiolíticos no son más que depresores del sistema nervioso central. Entonces, calmante, digamos, lo que sí es un calmante podría estar más relacionado de eso. Claro que muchas veces se utilizan términos incorrectos, como puede decir calmante del dolor, porque se asume lo de calmar el dolor, pero no se dice calmar el dolor. En sí, lo correcto sería reducir el dolor. Y entonces ahí sí vamos más por un analgésico. Si es que calmante no es precisamente para el dolor, al dolor no lo calmas. Eh, Tendría que ser más la palabra analgésico o reducción del dolor o algo que esté más relacionado a eso. Pero les digo que muchas palabras las utilizamos o las llegamos a utilizar de forma incorrecta, ¿eh? Y lo veremos conforme vayamos avanzando. Mencionan que es un psicoactivo exactamente un compuesto que en general aumente la actividad del sistema nervioso central y de esa forma entonces se puedan tener efectos como puede ser alucinaciones, convulsiones, incremento en la actividad física, aumento en la actividad cardíaca. Entonces, eso sería un psicoactivo, cualquier sustancia que modifique la actividad del sistema nervioso central y en general de forma positiva, o sea, incremente esta función. Y les digo que mucho tiene que ver con percepciones en algún momento, por la elevada capacidad de actividad del sistema nervioso central. Miren, ¿qué es lo que hace exactamente a una droga ser una droga si nos vamos también a la parte más específica? ¿Cómo es que la mayoría de las drogas, de hecho, lo que hacen es generar una percepción de bienestar? Entonces, lo que sucede con muchos individuos que generan estas dependencias es que, aparte de las alucinaciones, el efecto de estas drogas, o más bien estas drogas ocupan los receptores de las endorfinas. Y las endorfinas, pues como tal, al estimular sus receptores, generan una percepción de bienestar en el individuo. Entonces, lo que sucede aquí es generar esa percepción de bienestar, pero de una forma exagerada, ya que se van a estar cubriendo una gran cantidad de receptores al mismo tiempo. Y por eso les digo que se lleva a cabo este incremento en la percepción del sistema o en la actividad del sistema nervioso central. Entonces, la mayoría van a estar funcionando de esa forma. La gran mayoría, ¿eh? No todos. Algunos solamente la parte psicoactiva. Eh, pero por ahí van más o menos los efectos. Si ven en sí, aquí estamos hablando de efectos adversos que puedan superar cualquier posible efecto terapéutico. Mientras que, por ejemplo, lo que veíamos con lo del clonazepam, la mayoría pues tiene que ver más con el efecto terapéutico, pero pues en algún momento también les tocarán los efectos adversos. Aquí preguntan que si una droga tiene que ver con algún opioide. Lo que pasa es que en sí les decía, los opioides ocupan los receptores de las endorfinas. Entonces, por eso es que muchos opioides que han salido al mercado, como puede ser la heroína, la codeína, bueno, actualmente está este problema del fentanilo, la morfina, pues todos esos en algún momento se les ha generado este abuso por esta ocupación
o necesidad de ocupación de los receptores opioides y esta sensación de bienestar. Lo que no significa que sea tan malo, por el caso de esta familia, porque también tenemos otros casos como el butorfanol, la buprenorfina y el tramadol, que son mucho más seguros, actúan de una forma muy similar, pero no generan estos problemas de dependencia. Entonces, varía mucho dependiendo del tipo de fármaco. Ahora, les decía que este medicamento como tal un medicamento será este preparado que esté listo para su consumo y que contenga un principio activo o más de un principio activo, tenga un vehículo, pero también que ya esté envasado y listo para su consumo. Ustedes cuando llegan a la farmacia, ya les venden una caja de aspirinas, una caja de ibuprofeno, una caja de paracetamol, no les venden los ingredientes por separado para que ustedes los mezclen como sí podría suceder, por ejemplo, en un remedio casero. Ustedes van y compran las plantitas, luego lo hacen té o lo maceran o hacen lo que necesiten y eso ya lleva otro conocimiento y otro tiempo y otros métodos de preparación. El medicamento no. Todo medicamento ustedes lo compran y lo pueden aplicar inmediatamente. A lo mucho, en algunos casos, mezclan el soluto con el diluente y eso es todo. Pero también ya están listos, ya están empacados y eso es bastante sencillo. Entonces, eso es lo que debe de cubrir un medicamento. En México, los medicamentos están regulados en el caso de humanos por la Secretaría de Salud y en el caso de medicina veterinaria por SADER. Y además también COFEPRIS interviene en el caso de humanos, mientras que SENACICA interviene en el caso de animales. Pero si ven, sí hay una regulación de medicamentos en México que veremos más adelante. De hecho, antes de que se me olvide, les pongo aquí en el chat, busquen y lean la norma 064 o 2000. Esta también la volverán a ver en el laboratorio, pero como en 2 clases la estaremos retomando. Es importante que ustedes conozcan la legislación en México. No vamos a ver más allá de esta norma, pero lo importante de esta norma es cómo clasifica a los medicamentos, bueno, y a los principios activos. Entonces, pues para que la vayan buscando y si pueden irla leyendo, mucho mejor. Ahora, todos los medicamentos a ustedes se los van a vender en algo que es una forma farmacéutica. La forma farmacéutica es esta forma física con la que ustedes adquieren un producto. Por ejemplo, si ustedes van por sus aspirinas, pues saben que su forma farmacéutica es un comprimido para administración oral. Pero también si ustedes han ido a comprar, no sé, un Pepto, saben que el Pepto lo pueden encontrar en una solución líquida o en una suspensión líquida más bien, vía oral, o también pueden comprar un Pepto que es una solución, una mezcla en comprimido o un comprimido de uso oral, incluso dice ahí masticable, comprimidos masticables. Entonces, eso es la forma farmacéutica, esa presentación física con la cual ustedes van a adquirir el medicamento. Tenemos fármacos que pueden ser utilizados en más de una forma farmacéutica. Incluso tenemos formas farmacéuticas que se pueden administrar por más de una vía. Por ejemplo, los líquidos, pues los líquidos se pueden administrar por vía oral o incluso por vías inyectables, ya sea vía intravenosa, vía subcutánea o alguna otra. Mientras que los sólidos, pues pueden ser sólidos de aplicación inyectable, digo, ya pasándolo a su versión líquida, o podemos, por ejemplo, estos polvos que vienen para reconstituir, entonces son sólidos, pero con este líquido, pues ya se vuelven una versión líquida, inyectable. Tenemos los comprimidos orales y algunas otras presentaciones en sólidos. En el caso de veterinaria, hay algunos que se llaman bolos, y los bolos se pueden administrar vía oral para que se depositen en el rumen o incluso por ahí hay unos bolos uterinos. Así que también tenemos esas otras versiones. Y bueno, todo eso es la forma farmacéutica, esa forma física. ¿Por qué necesitamos esas formas físicas? Pues para poder aplicar el medicamento. Veían, o bueno, no sé, los que hayan alguna vez consumido, o bueno, que alguna vez les hayan aplicado estas inyecciones de penicilinas,
pues sabrán que viene el polvito y luego un líquido, una ampolleta con un líquido. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar directamente el sólido, pues sería imposible, se taparía la aguja, sería mucho más doloroso de lo que ya es. Pero, ¿qué pasa si mezclamos el sólido con el líquido? Pues ahora tenemos una forma farmacéutica líquida que, aunque sí sigue doliendo, al menos sí pasa por la aguja. Entonces, esa es una de las funciones de la forma farmacéutica, el poder permitir la aplicación del fármaco, que este medicamento pueda ser aplicable de forma inmediata y que esté listo para usar. ¿Cuáles son las principales formas farmacéuticas que conocemos o que tenemos en el mercado? Tenemos a los comprimidos. El comprimido es muy fácil de elaborar hasta cierto punto porque no es más que en una tolva mezclar un montón de polvos, mezclas sólidos de vehículo más o los vehículos, mezclas también ahí los principios activos y ya que lo tienes todo bien mezclado, entonces lo pasas a un molde, a una pequeña prensa que al momento de tomar un poco de este polvo lo comprime y entonces ya se obtiene el comprimido con el gramaje necesario, con la cantidad necesaria para ser utilizada. Así funciona, así se hace el comprimido. Mientras que vamos a tener otra opción en cuanto a sólidos orales y ahí se encuentran las grajeas. ¿Cuál es la diferencia entre el comprimido y la grajea? La grajea está recubierta por algo que se denomina capa entérica. La capa entérica tiene varias funciones. Entre una de las funciones se encuentra el proteger al principio activo de las características del medio que se va a encontrar en el estómago. Por ejemplo, tenemos un principio activo con sus vehículos mezclados, puede o no estar todo en una compresión, pero como sea, va a tener este recubrimiento. Entonces, cuando se consume la grajea llega al estómago, pero después del vaciamiento gástrico llega hasta el duodeno y en el duodeno, por las condiciones de pH, comienza a degradarse esta capa entérica y ya se puede liberar el fármaco. Así que el comprimido se utiliza generalmente para fármacos que sí son estables en el estómago y que pueden llegar al estómago, entrar en contacto con el estómago, después con el vaciamiento gástrico, llegar al duodeno y absorberse o continuar su camino. Así que esa es la más grande diferencia entre uno y otro. El comprimido no tiene capa entérica y la grajea sí lo tiene. Y entonces aquí les pregunto a ustedes, ¿pueden partir un comprimido y administrarlo? Se puede, se recomienda, es adecuado. Un Ok. Bueno, aquí algunos dicen que no, pero empecemos a evaluar el comprimido. El comprimido, como les digo, no es más que un montón de polvo de todos los vehículos con los principios activos mezclados en una tolva y al final solamente se libera un poquito de eso en este molde y se comprime a presión. Entonces, basándonos en eso, ¿qué sucede? Lo mismo que tenemos adentro lo tenemos afuera. Entonces ustedes pueden partir un comprimido sin ningún problema. La rayita en sí nada más es como parte del molde para que ustedes lo puedan partir más fácilmente. No significa que los que no tengan rayita no se pueden partir. Si ustedes lo ven aún sin esta rayita, pueden partirlo si es que estamos hablando de un comprimido, porque lo mismo de adentro es lo mismo de afuera. Entonces, ya sea que se exponga lo de afuera al estómago, lo de adentro del estómago sigue siendo lo mismo. Lo que se recomienda es que no los trituren, eso es diferente. Hay algunos casos en los que no nos queda más que esa opción, sobre todo en animales pequeños, pero de preferencia que no se trituren los comprimidos. Pero al menos partirlos en 2, 4 veces, sí se podrá. Sí es posible, hablando en funcionalidad. Sobre todo porque en el caso de medicina veterinaria, hay veces en que ustedes dosifican su tableta o su comprimido en específico y resulta que para su pequeño chihuahueño necesitan un cuarto del comprimido y si solo lo partieran a la mitad, pues estarían dando una sobredosis. Entonces, para ese caso, bueno, pues no les queda de otro más que partirlo en 4.
Y se puede y funciona. Pero en el caso de la grajea, ¿pueden partirla también? ¿Es funcional partir una grajea? Yo digo que no, por lo mismo no, de la capa entérica que tiene. Sí, es muy importante esta capa entérica, para eso se diseñó. Si ustedes una grajea la parten, entonces exponen el interior y al exponer el interior, pues este ya es susceptible a la degradación por las características del estómago. Por eso es que las grajeas tampoco son tan funcionales en medicina veterinaria. De hecho, en veterinaria casi nadie hace grajeas y las pocas que existen son como casos muy específicos y en realidad no son como tal grajeas. Si ustedes ven, creo que el desenfriol me parece que ese era una grajea. No sé si han visto que por adentro es como polvoso, pero por afuera es muy liso y que incluso lo parten y hasta es como que se quiebra esa parte externa. Piensen en un M&M. El M&M, si lo ven, también es así. Tiene un interior muy distinto a su exterior. Su exterior, este recubrimiento, sí se nota la diferencia con el interior. Entonces, ¿en qué casos sí hay grajeas o algo parecido en veterinaria? Resulta que en los últimos años han estado desarrollando algunas versiones de penicilinas y estas penicilinas se considera que están blindadas, entonces vienen como en unas microesferas. Entonces estas microesferas tienen un recubrimiento externo y el interior contiene la penicilina. ¿Para qué sirve esto? Precisamente para que la amoxicilina pueda pasar el estómago y cuando llegue al duodeno pueda absorberse con mayor cantidad. Entonces, en el alimento de aves y cerdos se han empezado a comercializar estas grajeas. O bueno, estas versiones de grajeas que en sí son, los llaman amoxicilinas blindadas. ¿Y qué es lo que deben hacer? Pues no vayan a triturar en ningún momento esos gránulos. Si ustedes lo ven en gránulos, déjenlo así, no lo trituren o van a tener pues una actividad diferente a la esperada. Mencionan que sí, como los Skittles, sí, creo que sí, los Skittles también son así como diferentes por dentro y por fuera, tienen como un recubrimiento. Entonces, ese es así pueden identificar fácilmente una grajea. Y luego vamos a las cápsulas. Ustedes saben, estas cápsulas pues tienen diferentes materiales, pero en general las cápsulas contienen polvo en su interior. Las cápsulas también tienen una función muy específica. ¿Alguna vez han abierto las cápsulas y las mezclan con su agua y ya después se las toman? ¿O abren las cápsulas antes de consumirlas? Sí, no, sí, no, no, así como va. Sí, ni modo, ya crecieron, ya no pueden abrir las cápsulas. De hecho, nunca debieron abrir las cápsulas, ¿eh? Miren, ¿qué sucede? La cápsula tiene una función muy específica. Las cápsulas tienen un material que tiene microporos y por esos microporos se va liberando poco a poco el contenido, en este caso el fármaco. La idea de la cápsula es que se mantenga en el estómago y una vez que esté en el estómago no pase rápidamente al duodeno con el vaciamiento gástrico. Así que la idea de la cápsula es mantenerse flotando en el contenido estomacal y en ese contenido estomacal liberar poco a poco el principio activo. La idea de la cápsula es, o de liberar el principio activo lento, es para que el efecto se mantenga por más tiempo, además de evitar cualquier posible toxicidad. Porque si ustedes vacían la cápsula en el agua y luego se toman esa agua, todo el contenido ya está disuelto y listo para pasar a la sangre. Y en casos graves sí se pueden presentar algunas intoxicaciones. En casos más leves, que son la mayoría de ellos, simplemente se presenta el efecto, pero como pasó muy rápido a la sangre, entonces también se elimina muy rápido y el efecto ya no es tan duradero. Y aquí, pues, entonces se pierde la funcionalidad de la cápsula y se pierde de cierta forma la funcionalidad del producto. Por otro lado, no sé si han visto que las cápsulas tienen como una parte en donde no hay polvito y entonces luego lo podemos apretar y queda como un hueco. ¿Alguna vez han apretado ese hueco antes de tomarse la cápsula? Aquí dicen que sí, que sí, que sí, sí. Sí, de hecho es divertido porque pones el dedo y presionas tantito y ya se solita. Bueno, no lo hagan porque esa es una cámara de aire.
Bueno, aquí alguien dice que le da miedo romperla y que alguna vez ya estaba ese hueco ahí presente. Ujú. Bueno, no lo hagan. ¿Por qué? Porque precisamente eso es una cámara de aire y esa cámara de aire es lo que permite que la cápsula flote en el contenido bueno, en el líquido estomacal y que se evite el paso rápido al duodeno por el vaciamiento gástrico. Así que en el caso de las cápsulas deben de consumirlas sin abrir y sin dañar. Y si ya venía dañada, pues entonces no la utilicen. Tienen una razón de ser. Hay algunas cápsulas que contienen líquidos o geles en el interior, lo mismo, no las rompan, consúmanlas completas sin importar el tamaño de la cápsula, porque no son muy grandes. Hay fallas de diseño. Entonces dicen, ¿qué es lo que no deben hacer? Es que no se alcanzó a escuchar. No rompan las cápsulas, no las abran, no las dañen, consúmanlas completas. En veterinaria sí venden algunos productos en cápsula. Yo no entiendo por qué, porque son difíciles de manejar, pero sí llegan a vender algunos productos encapsulados. Entonces solamente tengan cuidado con eso, ¿va? Aquí dice, preguntan, ¿es incorrecto administrarle a un perro un comprimido grajea escondido en un trozo de comida como mantequilla de maní o medio trozo de salchicha? Miren, pueden hacerlo, pensando en que se trata de una cantidad pequeña de alimento. Si ustedes miden o comparan esta pequeña cantidad de alimento con el alimento o la cantidad de alimento normal que consume, pues sí hay una gran diferencia. Si es con una de estas pequeñas cantidades, sí se puede. De preferencia, háganlo con una salchicha o algo pequeño y que no contenga lácteos, porque como ya les había mencionado anteriormente, si ustedes lo hacen, bueno, no deben de consumir medicamentos ni con lácteos, ni con refrescos, ni con tés, ni con café. Entonces, nada más no lo hagan con ninguno de sus ingredientes. Si es un cacho de salchichas, sí. Mantequilla de maní, yo preferiría que no, porque puede haber cierta modificación. Pero un pequeño cacho de salchicha, un poquito de carne, si es que su perro o gato lo aceptan, un poco de atún, tal vez, ahí no habría problema, pero ya otro tipo de líquidos o que la cantidad de alimentos sea muy grande, por ejemplo, a veces, no sé, le toca su antibiótico y entonces en todo el plato ahí van depositando ya triturado el antibiótico, eso sí sería un problema, porque cuánto tiempo tarda en consumir todo eso, cuánto tiempo tardaría, o más bien se mantendría expuesto a la luz solar y varias cosas. A ver, levantan la mano, es que no veo el nombre, está muy feo esto. Yo tengo una pregunta, doctor. Ajá. ¿Hay en alguno, bueno, en las farmacias París venden las cápsulas pues vacías para que se introduzca algún pues fármaco? Pero yo conozco, bueno, a mi abuelita le dan la sal justamente en esa pastilla, digo en esa pastilla, ay no, qué horror, en esa cápsula. Ajá. Y sí es bueno que se utilicen esas cápsulas que vienen vacías o no se recomiendan. Eh, ¿Sabes cuál sería el problema aquí? El que tú llenes la cápsula con la cantidad adecuada o con la cantidad correcta de lo que vayas a administrar. Porque ten en cuenta que de por sí a las cápsulas les cabe muy poquito, apenas son unos cuantos miligramos contenido. Sí, Entonces, la cosa es cómo lo mides. Si a veces a lo mejor puede ser que hasta donde se llene, pero a veces lo puede que lo compactes un poco más que en otras ocasiones. Aquí también habría que ver cuál es el principio activo que se está utilizando. Si es un principio activo que se necesita de liberación lenta, pues es posible que te funcione, pero si no requieres una liberación lenta, no es necesario. Por ejemplo, si tú dijeras, bueno, voy a comprimir o voy a tomar, no sé, una pastilla, voy a triturarla y voy metiendo un poquito, poco a poco a la cápsula, pues tampoco tendría mucho sentido, porque su capacidad de disolución es variable. En sí, habría que ver bien, pues, la cantidad y el tipo de principio activo o lo que vayas a ingresar y sobre eso, pues, ver más o menos cómo podría ser la facilidad de uso. Lo que pasa es que yo lo que he visto en la farmacia París es que las venden, pero más para los que son como pequeños fabricantes, porque pues es sí, un lugar donde tú puedes conseguir en menudeo, porque ya si nos vamos a los grandes vendedores, no, te venden
por gramos, te venden en toneladas. Y ya la capacidad de encapsulación o encapsulamiento, pues es mucho más grande. Entonces, pues más bien aquí tendrían que tener cuidado y ver con el médico si realmente esa es la única opción, estar llenando las capsulitas, porque aparte es muy latoso, o hay alguna otra opción mejor, porque seguramente debe haber ya algo mejor en el mercado con un costo accesible. Ok, gracias, profe. De nada. Aquí preguntan o dicen que en el hospital donde trabajo le damos el medicamento haciéndoles como un nugget con alimento húmedo. Sí, no hay ningún problema. Les digo que mientras una pequeña cantidad de alimento y en ese favorezca el sabor del medicamento, no pasa nada, ¿eh? Pero si es poco, ya si ustedes, les digo, lo mezclan con todo su alimento que le corresponde, ahí ya tenemos algunos problemas. También preguntan, ¿el agua de sabor podría interferir con el medicamento? Bueno, es posible porque recuerden que al final, a lo mejor, supongamos, es agua de limón. El limón tiene un pH distinto, bueno, tiene un pH ácido y esa agua seguramente pueda tener un pH ligeramente ácido. En el caso del agua simple, pues tiende un poco más a la neutralidad. Claro, también podría tener algunos solutos extras y de ahí viene el caso de las aguas duras, pero hay menos variables presentes y en sí no necesitan mucha agua, ni siquiera un vaso entero para poder consumir estos medicamentos. Así que, de preferencia, tampoco agua de sabor. Mm, y bueno, si seguimos con esto, vemos el caso de las emulsiones. Las emulsiones tienen una condición que es ser un líquido de administración oral, pero con cierta cantidad de grasa. Eso es lo que lo vuelve una emulsión. Ahorita vemos esa parte. En el caso en veterinaria sí hay ciertas emulsiones, incluso hay algunas emulsiones inyectables, seguramente conocen estas vitaminas inyectables o estos productos vitamínicos inyectables. Entonces también es una emulsión, es un líquido que cubre cierta cantidad de grasa y pues se puede administrar también por una vía inyectable. En el caso de los geles, tenemos diferentes tipos de geles. En sí, esto hace referencia a semisólidos a base de agua. Entonces, estos semisólidos a base de agua pueden contener diferentes ingredientes, ya sea para aplicación tópicas con algún analgésico, o pueden incluso tener algunos nutrientes y ser utilizados como suplementos alimenticios. Entonces, también los geles pueden ser utilizados por diferentes vías con diferentes ingredientes. Lo que lo hace un gel es ser un semisólido de base agua, porque hay semisólidos de base aceite y esos no son geles, esos ya son cremas, pero pues cambia un poquito. En el caso de los supositorios, son sólidos de aplicación rectal, los cuales están recubiertos por una capa termosensible. Entonces, cuando se entra en contacto con la temperatura corporal, esta capa comienza a degradarse y se libera el contenido. En sí, en veterinaria, hasta donde sé, pues no hay supositorios. En los casos que se llegan a utilizar en sí son supositorios de humanos, pero en veterinaria, productos para animales, no hay. En el caso de las suspensiones, hace referencia a una solución que tiene diferentes densidades o sus ingredientes tienen diferentes densidades, por lo cual pueden separarse los ingredientes. Y ustedes deben agitar antes del uso para que puedan, ¿cómo se llama? Generar una solución homogénea y de esa forma se pueda aplicar correctamente. Preguntan que de qué estaba hecho el supositorio. Es un sólido con un recubrimiento termosensible y ya, así déjenlo. Les digo que realmente no hay supositorios en veterinaria, en sí los que se usan son de humanos. Pero para que vean la diferencia con estas condiciones de fabricación. En el caso de los jarabes, de las soluciones, perdón, una solución hace referencia a un líquido que sus ingredientes están bien mezclados de forma homogénea y entonces no se puede percibir a simple vista los diferentes ingredientes.
En el caso de las soluciones, también tenemos soluciones orales, tenemos soluciones inyectables, soluciones de aplicación tópica en spray, tenemos soluciones para mezcla en el agua, bueno, sí, en el agua. Entonces también tenemos diferentes soluciones. En el caso de los jarabes no se usan en veterinaria. Miren, los jarabes son mezclas o soluciones líquidas que deben de contener cierta cantidad de azúcar. Seguramente ustedes cuando eran más jóvenes consumieron algún jarabe en algún momento. Y los jarabes precisamente están elaborados para ocultar con todo este azúcar y saborizantes, ocultar el horrible sabor del fármaco. Si ustedes ven, los jarabes, la mayoría de los jarabes son infantiles. Cuando ven los productos ya en adultos, la mayoría ya no son jarabes. Por ahí quedan alguno que otro jarabe, pero la mayoría de los jarabes en sí están destinados para el consumo infantil, porque ustedes como ya son adultos, ya están conscientes de que aunque sea tenga un horrible sabor el medicamento, pues lo tienen que consumir sin importar lo que suceda. Así que como ya crecieron, ya no les toca jarabe, ahora ya les toca el Pepto sin sabor cereza. Bueno, que igual no sabe a cereza. Aquí dice, mi hermano se dio su viaje con un jarabe. Sí tengan cuidado, lo que pasa es que contiene algunos antihistamínicos y son medio depresores del sistema nervioso central y pueden generar algunos efectos adversos. Entonces, sí, sí hay que tener cuidado, ¿eh? Sí se puede, con estos antihistamínicos. De hecho, algunos sí han tenido intoxicaciones por mucho consumo de jarabe. Deben consumirlo con moderación. Dicen que el famoso Sprite con jarabe para la tos, oh, no hagan eso. Es mucha azúcar y con un depresor que es el antihistamínico que contiene. Entonces, no hagan eso. Hay otras bebidas con las que es mejor combinar el Sprite y les da mejor sabor. Y también tiene efectos adversos, pero eso se soportan. Este, En el caso de medicina veterinaria, no usamos jarabes porque los jarabes no son tan atractivos en veterinaria. Por ejemplo, si ustedes han visto algunos productos, el jarabe dice perdón, estos productos dice sabor a carne, sabor a tocino o sabor a algún otro embutido o algo así. Entonces, en veterinaria, pues perros y gatos les atrae más este tipo de sabores que el sabor dulce. En el caso de las aves y los cerdos, pues también se han probado algunos saborizantes, pero realmente la mayoría de estos no han funcionado muy bien. Hay algunos, pero no es tanto por el azúcar, es por el sabor, que eso es distinto. Son soluciones que les ponen vainilla y cosas así. Pero no tanto por la cantidad de azúcar, ¿no? No, manejar esas cantidades de azúcar que debe llevar un jarabe, pues no son recomendables en medicina veterinaria. Y si nos vamos a los aerosoles, pues estos son líquidos que son, digamos, aplicados con dispositivos que se obtienen microgotas y esas microgotas se van a consumir por la vía inhalada. Entonces, un ejemplo rápido son estos aerosoles que se utilizan que utilizan las personas asmáticas. Eso es un aerosol. Son microgotas que se pueden consumir por la vía respiratoria. En el caso de veterinaria, no existen productos de forma específica en fármacos. Sí existen algunos de estos aerosoles, pero para vacunas. Y pues en el caso de perros y gatos, a veces se llegan a utilizar estos productos para el asma de humanos en perros y gatos, pero no es que existan productos específicos en aerosol, al menos no en farmacología. Y bueno, siguiendo con esto, así podemos seguir viendo muchas y muchas y muchas más formas farmacéuticas y algunas tienen sus nombres pues muy específicos. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es un colirio? Es un intermedio que ni es sólido y ni es líquido como la gelatina, como la grenetina cuando se hidrata. En el caso de farmacología y hablando de formas farmacéuticas, no sería eso. El colirio sí es una forma farmacéutica
de una aplicación muy específica. Entonces, ¿alguien más podría o ha escuchado que es un colirio? Los Aquí dicen ojos. que es, ¿sí? Dicen que si es una solución con principios activos, en sí todas son soluciones con principios activos, solo que sólidas, líquidas o semisólidas. Aquí dicen que si son los medicamentos para los ojos, sí. De hecho, los colirios son las gotas para los ojos. Y no deberían estarles diciendo gotas para los ojos porque el colirio sí tiene su nombre bonito y son las gotas para los ojos. Aquí dice que debe ser transparente, estéril, isotónico y neutro. Bueno, son condiciones que debe cubrir un colirio, pero como tal el colirio, y miren, pasemos aquí, en esta de acá, viene el colirio. Colirio, solución que contiene el o los principios activos y aditivos, aplicable únicamente a la conjuntiva ocular, o sea, aplicación oftálmica. Entonces, el colirio hace referencia, y aquí es donde dice, debe ser transparente, estéril y todo eso, pero solo aplicación oftálmica. Entonces, cuando se refieren a las gotas para los ojos, no digan gotas para los ojos, se dice colirio porque así se llama. Y siguiendo entonces con esto, ¿cómo se llaman las gotas para los oídos? ¿No? ¿Cómo creen que se llaman las gotas para los oídos? ¿O tridio? No, no. Suena interesante, pero no. ¿Solución óptica? Sí, se llama solución óptica. Así que, sí, el colirio sí tuvo un nombre bonito, la de los oídos no. Se llaman soluciones ópticas. Entonces tienen que llamarlas así. No es gotas para los oídos, ¿eh? Son soluciones ópticas. ¿Y cómo se llama entonces las gotas para la nariz? Soluciones nasales. Sí, soluciones nasales. Sí, solo al colirio le tocó tener un nombre bonito, les digo. En el caso de las soluciones ópticas y las soluciones nasales, ese es su nombre, ¿eh? No tienen nada de especial. Pero aquí lo importante es que sí tienen que estar diferenciando ustedes y sobre todo utilizar el término correcto para lo que se requiere. Y ahora, ¿saben qué es un trocisco? No, no. Un trocisco es un sólido de administración oral, pero la condición que tiene el trocisco es que se tiene que quedar en la boca, disolver en la boca y liberar su principio activo en la boca. Un comprimido, ustedes deben tragarlo para que quede en el estómago y el contenido se libere en el estómago. Un trocisco se queda en la boca y se libera en la boca. Preguntan que si son como los sublinguales, pues sí hay una versión sublingual, ¿eh? Pero, por ejemplo, el graniodín. El graniodín es un trocisco, es un sólido de aplicación oral, pero ese sólido lo contiene lidocaína. Y entonces esa lidocaína no debe de pasar a la sangre. Cuando es sublingual sí debe pasar a la sangre. Pero en este caso de la aplicación del graniodín, esa lidocaína es para que ustedes vayan deglutiéndola poco a poco y tenga contacto con la laringe. Y entonces al tener tu contacto con la laringe, la lidocaína lleve a cabo su efecto y este es como anestésico local. Entonces no sé si han consumir estos granulín que luego sienten como que se les duerme la boca y todo les sabe raro. Sí, hay pastillas de eucalipto con no sé qué cosas, ¿no? Que son Ajá, como dulces. sí, y precisamente esos son trociscos, para que todo ese ingrediente se libere en la boca y tenga contacto con la garganta y de esa forma tengas el efecto antiinflamatorio o analgésico o el que te diga o el ingrediente que debe de hacer.
Aquí dicen que son trociletas. Ay, no sé qué es una trocileta, no sé si así es el producto comercial o es otra forma en la que lo han escuchado, pero pues más o menos debe ser lo mismo. Eh, Ahora, ¿alguna vez ustedes, bueno, alguno de ustedes, si es que tiene gato, le ha intentado dar algún o administrar algún medicamento vía oral a su gato? Sí, Ujú. Sí, ¿Y cómo les fue? súper mal. bien. Ajá. Bueno, a alguien sí le fue bien. Aquí dicen que es la muerte, dicen que mal, que es imposible, se contorsionó, sí, los gatos no ayudan. ¿Ven el libro donde dice que cómo es una vía de administración y eso? Bueno, creo que el gato nunca lo ha leído porque como que no coopera en esa parte. Y en ninguna, ¿eh? Y dicen que no funcionó. ¿No les ha pasado que incluso les dan algún líquido oral y el gato comienza a salivar así de una forma tan intensa que agita apenas la cabeza y todo sale volando por todos lados? ¿Y tienen más medicamento ustedes en la ropa y en el piso que el gato en la boca? Sí, hasta parece como si tuvieran esa saliva toda de espumosa como rabia. Sí, 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 es una saliva espumosa que nunca tienen, excepto el día que ustedes le dan cualquier cosa por llorar. Ujú. Dicen, es básicamente agarrar la boca y lanzarle la pastilla y rezar porque entre y el gato que no la saque. Ahí luego los gatos son mañosos porque se lo quedan en la boca, se alejan un poco de ustedes, lo escupen y se van corriendo. Eh, sí, dicen que la gatita de su tía está a otro nivel. Sí, los gatos no cooperan la mayoría de las veces. También dicen lo de la solución nótica, se agita y cae sí, encima de... Así son los gatos, ¿eh? Pero vamos a esto entonces, que si administrarle cualquier cosa vía oral es un poco difícil, ¿qué tan fácil creen que sea la aplicación de un trocisco en un gato, siendo que debe quedarse en la boca al menos por unos 20 minutos para que se pueda diluir? Imposible. Ustedes tendrían que tener al gato ahí con la boca cerrada, ¿no? Porque no se lo debe tragar, si se lo traga ya no funciona, debe diluirse en la boca. Y sí, sí, es muy difícil, ¿eh? Tan difícil que eso nos lleva a otra cosa. No todas las formas farmacéuticas se pueden especies. Tenemos especies en las que sí se pueden usar muchas formas farmacéuticas y otras especies en las que no se pueden usar todas las formas farmacéuticas. Y luego les cuento algunas cosas más. Pero aquí esto es parte de lo que es el desarrollo farmacéutico y el que tengamos que también estar respetando los tratamientos. Por ejemplo, si alguien les dice, miren, este es muy bueno, este trocisco para la garganta, úsalo en tu perro y ustedes dicen, bueno, sí, vamos a usarlo en el perro, pero pues como el perro tampoco se lo va a dejar en la boca, aunque se lo trague, no importa, al fin ya consumió el medicamento. Pero ahí estamos cometiendo un error muy grave porque el trocisco debe liberarse el fármaco en la boca, porque el efecto se lleva a cabo en una zona o en la boca o muy cercana a la boca. Y si llega al estómago, entonces el efecto ya no se presenta. Por eso es que cada una tiene su forma de ser, o bueno, tiene sus requisitos de aplicación. Y si nos vamos a la vía sublingual es todavía peor. Ahora imaginen que tienen que dejarle ese trocisco debajo de la lengua al gato por al menos unos 20 minutos. O sea, no solo en la boca, abajo de la lengua. ¿Qué tan fácil creen que sea? Miren, los que tengan gato y tengan algo de tiempo libre después de esta clase, inténtenlo con, no sé, un pequeño cachito de croqueta y a ver cómo les va. Muy pequeño, ¿eh? Para que no se ahogue. Y el lunes, no, martes, me cuentan cómo les va con las heridas. Sí, sí, los van a morder seguramente. Los gatos no cooperan mucho. Son a veces un poco salvajes. Y en farmacología no ayudan en nada. Sí, dificultad, leyenda, mil maneras de morir. Sí, sí, los gatos no son muy cooperadores. Y miren, aquí están ya de forma específica otros ejemplos de formas farmacéuticas y cuáles son sus usos específicos, para que ustedes lo revisen y puedan leerlos y vean todo lo que puede existir, porque hay muchos más. Para que podamos tener las formas farmacéuticas, requerimos de un excipiente.
El excipiente originalmente se considera una sustancia inerte que no puede producir ninguna acción biológica. Por ejemplo, esta inyección de penicilinas que les he comentado tanto. En sí, lo que lleva ese diluente no es más que agua destilada. Ustedes tienen su polvo, que es su penicilina, la mezclan con su agua destilada y lo pueden inyectar. No hace absolutamente nada más allá de permitirnos una forma farmacéutica líquida. Sin embargo, y también por eso se dice que no están dotados de una acción farmacológica. Sin embargo, en la actualidad existe una gran cantidad de excipientes, tanto así que algunos sí llegan a tener acciones farmacológicas y algunos sí llegan a tener acciones biológicas. Pongamos el caso del domoso. Seguramente ustedes han escuchado varias cosas de los beneficios del uso del domoso. Bueno, el domoso en sí se utiliza en la actualidad como un vehículo para diluir algunos medicamentos inyectables. Aquí yo les recomiendo algo, no mezclen el domoso con los medicamentos ya tienen su cantidad de domoso necesaria si es que traen domoso, entonces no lo diluyan más queriendo favorecer la absorción porque puede que al diluir el medicamento también reduzcan el efecto. El domoso, si en algún momento se lo recomiendan y ustedes leen lo suficiente para usarlo, pueden usarlo, pero no lo mezclen con el medicamento que ya van a utilizar porque incluso no, el domoso sirve para diluir medicamentos liposolubles, pero los que son solubles en agua y los que son solubles en alcoholes no se diluyen en domoso, de hecho se forman precipitados, por eso es que no deben de diluir cosas que no vengan ya en el producto. Y bueno, entonces les decía, antes se asumía que no debería de haber ningún efecto, sin embargo, actualmente pues ya se ha visto que sí se presentan algunos. Y eso no es que esté mal, de hecho, gracias a eso se han tenido mejores resultados con el uso de ciertos medicamentos porque podemos favorecer su absorción, retrasarla un poco, incluso a favorecer su eficacia. Hay diferentes resultados que se pueden obtener, ¿eh? Son muchas cosas. También nos dice que el excipiente posibilita la preparación y la estabilidad. Y de hecho, sí, algunos excipientes favorecen el tiempo de la vida de anaquel, llegan a tener algunos antioxidantes, llegan a tener incluso... Hay algunos excipientes que incluso son antibióticos. Entonces se les llega a poner, por ejemplo, algunas vacunas, un poquito de gentamicina, para que la gentamicina mate a las bacterias que pudieran llegar a crecer en el excipiente o en el resto del vehículo. Y digo, eso es ya llevándolo un poco más a vacunas, pero en fármacos, pues sí tenemos muchos antioxidantes y algunos otros compuestos que favorecen la estabilidad. Incluso hasta estos mismos excipientes pueden asegurar un pH adecuado para la supervivencia del medicamento o más bien del fármaco debido a las condiciones de estabilidad del fármaco. Y así podemos encontrar muchas versiones de excipientes. Tan solo los que estudian química, pues así como ustedes tienen una materia completa de farmacología, ellos tienen una materia completa de excipientes para que vean qué tanto se puede estudiar en este caso de los excipientes. Otra cosa de los excipientes es que pueden modificar las propiedades organolépticas del fármaco. Les decía del caso de los jarabes, el azúcar que contiene el jarabe es excipiente. El colorante para que se vea rojito y atractivo para el consumidor también es un excipiente. El sabor carne que se le pone es un excipiente. Todo eso entra dentro de los excipientes, todos estos colorantes y saborizantes. Les decía que en el caso de las aves y los cerdos, como casi todo el fármaco se debe administrar por el agua o por el alimento, porque es una forma fácil de hacerlo, entonces se han probado diferentes saborizantes, sobre todo en los cerdos, porque resulta que a los cerdos son bastante quisquillosos con algunos sabores. Entonces, hay fármacos que no se les puede administrar a los cerdos en el agua o en el alimento porque les es tan desagradable el sabor que no lo consumen. Entonces, resulta que al cerdo sí le gusta el sabor popón, pero no le gusta el sabor enrofloxacina.
Y entonces, como no les gusta el sabor a enrofloxacina, lo que han estado haciendo algunos laboratorios es combinarla con saborizantes como vainilla, como chocolate, fresa, me parece que era uno, y otro les pusieron sabor anís, y al parecer el cerdo no les gustó ninguno de esos. Entonces, bueno, todavía son algunas pruebas que se siguen haciendo. Los pollos, no, eso sí se comen todo, mientras no esté muy concentrado. Mm, en el caso de las propiedades fisicoquímicas, bueno, ya habíamos visto esa parte. Por ejemplo, ¿qué pasa con los comprimidos de ácido acetil salicílico? Seguramente a ustedes les ha pasado que toman su aspirina efervescente, la ponen en el agua e inmediatamente comienza a disolverse. Bueno, el que se disuelva es porque tiene vehículos que permiten la disolución. Mientras que la aspirina tradicional no tiene esos vehículos y si ustedes la llegan a poner en el agua, ahí se va a sedimentar y se va a quedar por mucho tiempo con la misma forma, aunque ya esté ligeramente reblandecida, pero no se va a liberar de la forma en la que lo hace la efervescente. Así que eso también tiene que ver con los vehículos utilizados. Todo esto al final nos puede favorecer a su biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que va a lograr llegar hasta el torrente sanguíneo y poder llevar a cabo el efecto. Y también va a ocupar la mayor parte de la masa o volumen del preparado. Si ustedes leen cuánto fármaco contiene un medicamento, pues a veces dice 1 miligramo, 0.5 miligramos, 2 miligramos, o a lo mejor 500 miligramos, pero 500 miligramos en realidad es muy poquito, mientras que su comprimido es mucho más grande y pesa 1 o 2 gramos. De hecho, la mayoría andan en eso, en 1 o 2 gramos de peso. Entonces pasamos de unas cantidades muy pequeñitas a algo más grande que también pueda ser más fácil consumido. Sería muy difícil que pudiéramos estar consumiendo 0.5 miligramos de algo. Es una cantidad tan pequeña que ni siquiera la podríamos sostener, a lo mejor. Entonces, de ahí que se necesiten también los excipientes para obtener más volumen. Los excipientes deben ser inocuos, no deben ser peligrosos en las cantidades que se emplea, aunque aquí hemos tenido algunos problemas también a lo largo del tiempo. No deben exceder una cantidad mínima para lograr su misión. Debe de tener la cantidad exacta de excipiente, por eso también les digo, si escuchan esto del domoso, porque seguro algunos lo han hecho, no mezclen domoso con sus medicamentos que ya estén preparados, porque solamente generan una alteración en el preparado original y eso puede hacer que ya no sea tan benéfico como iba a ser originalmente. No deben interferir en la biodisponibilidad del fármaco, eficacia y seguridad, pues en general no, pero a veces llegan a hacerlo. Y a veces es bueno, y en la mayoría de los casos es bueno, y cuando es malo, pues sale del mercado. Tampoco debe interferir en las pruebas y ensayos que se efectúan en el control de calidad. ¿Qué significa esto? Que el fármaco debe actuar por sí mismo. Sí puede ser mejorado un poco por las condiciones de absorción, pero no significa que el excipiente sea otro fármaco presente. Aunque desafortunadamente a veces hacen eso, pero ahí es por otras cosas que luego les cuento. Les, lo de la biodisponibilidad. Les decía que la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que va a llegar hasta la sangre. Cuando ustedes consumen su aspirina por la vía oral, la aspirina llega al estómago. En el estómago se degrada, se libera el ácido acetil salicílico y el ácido acetil salicílico o el ácido salicílico es lo que llega a la sangre. Entonces, lo que logre llegar hasta la sangre, eso es nuestra biodisponibilidad. Y les decía que de cierta forma sí intervienen un poco, porque si no se diluyera en el estómago a una velocidad adecuada, pues podría retrasarse esta disponibilidad. Entonces, generalmente sí puede haber cierta modificación, aunque lo ideal es que no suceda. Y les decía que lo de las pruebas y ensayos de calidad, un fármaco debe actuar por sí mismo. No es que el fármaco deba ser ayudado por el vehículo, simplemente el vehículo debe asegurarle que pueda llegar hasta su sitio de acción. Ya la acción la debe generar el fármaco. Les decía que hay vehículos que no han sido tan benéficos como se esperaba y un caso es el dietilenglicol. Actualmente el dietilenglicol ya está prohibido en casi todos los países.
incluyendo México, ¿eh? No está en esa lista de casos reportados, pero en México ya no se permite el uso de dietilenglicol. Entonces, ¿qué pasó? Que resulta que antes el dietilenglicol era muy utilizado para una gran cantidad de productos como un vehículo, pero a lo largo del tiempo se fueron presentando reportes de casos graves de intoxicación con diferentes tipos de medicamentos. Y resultó que estos medicamentos, incluso en este caso vinos, lo que coincidían era con el uso de dietilenglicol y por esa razón se fueron del mercado. Ya no hay dietilenglicol. Actualmente existe otro principio activo que sí se utiliza, que es de la misma familia, y es el propilenglicol. De hecho, el propilenglicol se utiliza tanto en humanos como en animales como diluente de fármacos inyectables. Así que sí se usa actualmente el propilenglicol. Hay otro más de la familia que no se debería estar usando y que de hecho sí existe, pero no está aprobado para uso en humanos ni en animales, y es el etilenglicol. El etilenglicol, tal vez no hayan escuchado dónde está, pero sea fácil de saber, porque el etilenglicol es parte de la formulación de los anticongelantes de los automóviles. Entonces, el etilenglicol es un alcohol que viene en estos anticongelantes, y el problema con el etilenglicol es que el etilenglicol sí es muy tóxico. Por eso es que solo se usan anticongelantes y por eso es que no se debe de consumir el anticongelante. Desafortunadamente, en algún momento, los vinos, como ya no podían diluirlos con etilenglicol y adulterarlos, pues los adulteraban con el etilenglicol del anticongelante, que no era más que mezclarlo con el anticongelante. Y eso es peligroso, es muy peligroso. Actualmente ya no se hace eso, ya hay mucho más medidas de regulación en todos los países y ya no se altera con anticongelante. Además, también modificaba el sabor del vino, o al menos eso es lo que se reportaba. ¿Cuál es el problema que sí nos podemos llegar a encontrar en medicina veterinaria? Dicen que el etilenglicol tiene un sabor ligeramente dulce, o al menos el anticongelante tiene un sabor dulce. Dicen, yo no sé, pero al parecer este sabor del anticongelante llega a ser atractivo para los perros, y cuando hay un derrame de anticongelante de los autos, los perros llegan a consumirlo y a intoxicarse. Entonces, ya saben que si su perro o un perro se intoxicó por consumir anticongelante, lo que se está intoxicando es por etilenglicol, y busquen por ahí tratamiento. Eso no es parte del curso, así que no les voy a decir. Ahora, en cuanto a otros excipientes, no son como tal tóxicos. Lo que pasa es que para algunos individuos no son convenientes. Pensemos en el caso de la lactosa. Algunos individuos somos intolerantes a la lactosa. Somos intolerantes a la lactosa porque no producimos las suficientes enzimas para degradar la lactosa. No significa que la lactosa sea tóxica para todos. Los individuos que somos intolerantes, pues no es muy agradable, mientras que para los individuos que sí son tolerantes, pueden consumirlo y no les pasa absolutamente nada. Y eso es algo que sucede con estos principios activos, o más bien con estos vehículos. ¿Qué pasa con el caso del aspartame? En algún momento el aspartame se utilizó mucho para los productos light y comenzó a haber una gran cantidad de desinformación del aspartame, que si era cancerígeno, que si era neurotóxico y montones de cosas. Bueno, resulta que el aspartame lo que tiene es que no puede, necesita enzimas específicas para poder ser desdoblado. Y las personas que no tienen o no producen estas enzimas, pues no pueden desdoblar el aspartame y por lo tanto se presentan los efectos adversos. Lo mismo sucede con algunos colorantes. Algunos colorantes incluso pueden llegar a generar hipersensibilidad. Entonces, por esta hipersensibilidad, pues hay personas que son alérgicas a los colorantes. Incluso todos estos productos procesados, alimentos procesados, precisamente dicen eso. Contiene azul 25, rojo 32, o qué sé yo, para que las personas que lleguen a ser alérgicas a esos colorantes lo sepan antes de consumirlo. Bueno, aquí mencionan el caso del propilenglicol. El propilenglicol, ya les decía, sí se usa,
pero el propilenglicol debe utilizarse hasta cierta concentración. Superando la concentración en algunos individuos puede llegar a ser bastante tóxico, pero no en todos, ¿eh? Y también por edades. Por ejemplo, el propilenglicol no se recomienda en animales jóvenes porque puede ser ligeramente cardiotóxico. Y así podemos ver algunos otros algunos otros excipientes que han llegado al mercado y que no se ha restringido al 100% su uso. Más bien, el fabricante está obligado a escribir ese ingrediente en el empaque. Y de hecho dice, este producto puede contener cierta cantidad de esto. Incluso, no sé si han visto las bolsas de arroz. Las bolsas de arroz dicen, este producto puede contener residuos de cacahuate, nuez, no sé, otras semillas, porque al final los llegan a manejar en las mismas tolvas o en los mismos contenedores y hay personas que son alérgicas al cacahuate, a la nuez y a algunas otras semillas. Entonces, vean las bolsas de arroz, así dicen. Este producto se manejó en contenedores en los que también se llega a almacenar cacahuate y nuez, que son a lo que más se puede llegar a tener eh, esta hipersensibilidad. Entonces, para eso se utilizan estas leyendas y están obligadas para los individuos que puedan no ser, para los que pueda llegar a ser tóxico. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna otra duda relacionada con las formas farmacéuticas y los vehículos? ¿O continuamos? Todo bien. Perfecto. Entonces, a ver, este curso, lo que vamos a ver a lo largo de este semestre son o una gran cantidad de fármacos que ustedes van a requerir para su uso en medicina veterinaria. Sin embargo, el mismo temario pues me obliga a contarles de algunas cosas alternativas a los fármacos. En sí tampoco tengo que profundizar mucho, pero está bien que conozcan algunas otras alternativas para también, de cierta forma, desmitificar el que son alternativas. Cada fármaco es una alternativa. Cuando ustedes eligen entre una penicilina y una cefalosporina o un macrólido, cada uno es una alternativa. Entonces, a ver, también parte de la mercadotecnia nos ha hecho ver que las cosas son diferentes cuando en realidad son complementarias. Pero también viene otra cosa. Todo lo que ustedes vayan a utilizar, primero verifiquen su funcionamiento, busquen información confiable y sobre eso tomen sus decisiones. Y entonces comenzamos con esto. ¿Qué pasa con el caso de la acupuntura veterinaria? Miren, como veíamos en la clase anterior, gran parte de la información que se fue desarrollando, pues lleva mucho tiempo. Y al inicio, mucha de esta información se desarrolló con base en curar ciertas enfermedades a las cuales se atribuía el que fuera por maldiciones y algunas otras cosas más. En el caso de la acupuntura, inició hace más de 4.000 años y en ese momento se justificaba como una forma de equilibrar nuevamente la energía. Si lo vemos desde una forma un poco más científica y actual, no es más que recuperar la homeostasis. No hablamos de energía, nada más hablamos del funcionamiento normal del organismo. Sin embargo, así es como se explicaba y de ahí que nacieran tantas, en algún momento mitos relacionados con la acupuntura, pero no es más que tratar de buscar la homeostasis. Al inicio, pues se creía que era el momento de tocar ciertos puntos o de estimular ciertos puntos, eso modificaba la energía interior. Y sí, suena bonito, pero lo que han estado haciendo en la actualidad muchos científicos tratando de buscar una explicación de la acupuntura es que lo que han medido es que al estar estimulando ciertos puntos hay una liberación local
de mediadores de la inflamación. Y esa liberación local de los mediadores de la inflamación es lo que pudiera ser el responsable del efecto terapéutico de la acupuntura. Por lo que muchos, tanto en humanos como en animales, pues se han dedicado a hacer diferentes estudios o diferentes experimentos para comprobar tanto la base de funcionamiento como los posibles usos terapéuticos. Y ustedes después ya en el laboratorio les enseñarán cómo buscar información y en las diferentes bases de datos de la universidad, pero ahí pueden buscar todo lo que quieran relacionado con acupuntura veterinaria, porque a lo largo de la carrera lo único que verán de acupuntura veterinaria es esta diapositiva y esta otra que está aquí. Fuera de eso, no van a ver más de acupuntura veterinaria. Tal vez por ahí alguien les recomiende cierto punto para algún caso en el que les funcionó muy bien, pero más allá de eso, no se basa esta carrera o no tiene esta carrera como parte de su formación en el área de acupuntura, porque eso todavía llevaría más tiempo de lo que ya lleva esta carrera. Y de por sí ya son 5 semestres, perdón, 10 semestres, que eso representa 5 años, más titulación, más servicio social. Pues eso ya lo convierte en un periodo de tiempo bastante considerable. Si lo comparamos con otras carreras que son apenas de 3, 4 años, pues sí es bastante. Digo, no llegamos a medicina, que son 6, pero como sea, es mucha información y todo lo que ustedes quieran saber pueden aprenderlo después. Lo único que les recomiendo, donde quiera que ustedes vayan a tomar estos cursos o con quien quiera que vayan a aprender, verifiquen que exista una certificación, porque hay quienes no están certificados, incluso cursos no certificados, no avalados por nadie, y así los llegan a ofertar. El problema es que cuando no tienes una certificación formal, puede que el curso no sea tan verídico como te estén diciendo. Incluso existe la Asociación Médica de Acupuntura Veterinaria en Estados Unidos, los cuales validan la acupuntura como una medicina formal. Así que sí hay forma de validarla. Les digo que ya hay muchos estudios, tanto en base como en aplicación, y ustedes pueden buscarlos. Existen algunos libros también para veterinaria y hay mucha información confiable. También hay mucha información no confiable. Eso es lo bonito y lo malo con el Internet. Hay cosas confiables, información que no lo es, pero de ustedes y su formación dependerá el elegir cuál es la confiable. Ahora, terminamos con toda la cultura veterinaria que verán en esta carrera y pasamos a la herbolaria. En cuanto a la herbolaria, pues no es más que recordar lo que les he estado comentando desde el inicio. Las plantas tienen una gran cantidad de fitoquímicos y estos fitoquímicos pueden modificar las respuestas corporales. Pero estos fitoquímicos pueden ser terapéuticos y también pueden ser tóxicos. En el caso de la herbolaria se basa en utilizar las plantas a través de la planta, obtener extractos, ya sea por macerados, por infusiones, obtenciones por soluciones alcohólicas, con agua, diferentes formas de preparar las plantas, pero al final es extraer esos principios activos y utilizarlos con un fin terapéutico. Así que de herbolaria, pues también al final es la base de la farmacología y por lo mismo es que existe mucha información, existe información que llegamos a tener incluso reportada en México en lo que sería la farmacopea de herbolaria de los Estados Unidos mexicanos. Hay una norma oficial mexicana que establece a la herbolaria o que indica cuáles son las condiciones de aplicación de la herbolaria y como ven, pues sí tiene todo este respaldo, pero recuerden que esto es en humanos. En veterinaria es muy distinto. Ya vimos muchos ejemplos ayer en los que les comentaba que no es lo mismo el resultado en humanos que el resultado en animales. Incluso en humanos, no sé si alguna vez han escuchado de estos remedios caseros para la gripe que contienen ajo, cebolla, chile, y limón y no sé qué otra cosa. A veces les ponen miel y jengibre y un montón de cosas. Y ustedes pueden casi vomitarlo, pero se lo toman por el horrible sabor que tiene y no les va a pasar nada. Negativo, negativo.
Sin embargo, ustedes administren estos preparados con toda esa ajo y cebolla a un perro y gato y van a generar la mortalidad de estos. Así que siempre recuerden eso, no porque es bueno en humanos, lo va a hacer en perros y gatos. Si ustedes quieren en algún momento utilizar estas tinturas o estos productos a base de plantas en animales, primero verifiquen que esa planta sí sea terapéutica en el animal, porque ahorita solo les pensamos, o bueno, solo pensamos en perros y gatos, pero todavía nos quedan caballos, quedan los rumiantes, aves, cerdos, todo lo que son las aves exóticas, los son mamíferos exóticos. Entonces, tenemos una gran variedad. Por ahí andan los reptiles, así que no transpolen información. Todo lo que ustedes quieran usar, pueden usarlo, pero primero verifiquen la información y que ésta sea confiable. No usen información de blogs porque a veces los blogs nada más copian otros blogs y eso solo copian a alguien que lo escribió sin ningún fundamento. Sean cuidadosos. Y finalmente llegamos al caso de la homeopatía. Aquí la homeopatía hay que distinguir lo que sí es homeopatía y lo que no es homeopatía. Para empezar, ¿qué sí es homeopatía? Para saber qué sí es homeopatía debemos ir a la base de la homeopatía que dice que lo similar se cura con lo similar. ¿A qué se refiere con esto? Para empezar, no nos está diciendo que la cura viene a partir de las plantas. No dice que sean curas naturales. Dice que son curas por el consumo de sustancias que originalmente te generarían un problema, pero que diluidas un montón de veces, algunas cientos de veces, te generarían un efecto benéfico. Entonces, esa es la base de la homeopatía, curar con lo similar. Lo que te intoxica en cantidades pequeñas debería de curarte. Y aquí es donde vienen entonces algunas consideraciones, porque si pensamos en un dolor de cabeza, puede ser, bueno, toma algo que te genere dolor de cabeza, pero que en pequeñas cantidades, diluido 200, 300 veces, te va a quitar el dolor de cabeza. Pensemos en el dolor de estómago, es la misma situación, ¿no? Es un compuesto que originalmente te tendría que quitar el dolor de estómago, más bien te generaría dolor de estómago, pero diluido todas estas veces te lo va a quitar. Y luego, ahí vienen algunas cosas un poco difíciles de entender. Dicen que con la homeopatía también se ha logrado tener algunos tratamientos para el cáncer. Lo que tendrías que hacer entonces es tomar una sustancia que es cancerígena, diluirla muchas veces y entonces ya que la diluiste 200 o 300 veces, te tendría que estar curando el cáncer. Pero también hay diferentes orígenes de cáncer. Hay diferentes grupos celulares que pueden llegar a ser susceptibles. Por ejemplo, está el cáncer de piel y la leucemia, que es otro tipo de cáncer y son dos condiciones muy distintas. Entonces, aquí habría que ver qué tan verídico o funcional pueda ser. E incluso me ha tocado escuchar cosas como que con productos homeopáticos incluso sirven para la desparasitación. Pero entonces, ¿qué tendría que ser la base? Que un compuesto que te parasite, ya diluido, te desparasite. Y entonces preguntemos, ¿qué nos parasita? Pues un parásito. ¿Cómo nos parasita? En general, a través del consumo de los huevos o quistes esporulados, en el caso de las coccidias. Entonces, ¿cómo podríamos diluir un huevo de parásito o muchos huevos de parásito? Porque desde un huevo ya puede parasitarlos. Claro, una parasitosis mínima, pero ya hay una parasitosis. La otra es, bueno, a lo mejor son muchos huevos de parásitos, pero vamos a diluirlo 200 a 300 veces. ¿Cuántos huevos al final podrían llegar a tener después de una dilución? Ahí es donde viene un poco esta dificultad de entendimiento de la homeopatía. ¿Realmente sirve para todo? Puede que sí, puede que no. Yo no lo sé. Ustedes formen su criterio. Vamos a otra cosa con lo que sí es homeopatía. La homeopatía dice que mientras más diluyas un compuesto, más terapéutico puede ser. Pero entonces la base de la homeopatía está en contra de la base de la farmacología, porque recuerden que la base de la farmacología es que la dosis está relacionada con el efecto.
Entonces, mientras más subamos la dosis, incluso podemos llegar a la dosis tóxica. Por lo que diluir, reducir la cantidad de principio activo, cualquiera que este sea, es posible que no nos esté generando el efecto. Ahí son varias condiciones. Otra cosa, y aquí es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado si es que deciden utilizarla, el origen del producto. En México, la Secretaría de Salud hace algunos años estableció una norma, o se publicó una norma, en la cual se establecen las condiciones de uso de la homeopatía. Y en estas, una de las condiciones que establece es que debe de tener un etiquetado como cualquier otro medicamento, porque hasta apenas hace unos años, al menos la Secretaría de Salud comenzó a tomar a la homeopatía como una práctica médica. Y no tiene mucho, fue en el 2005, 2007, algo así. No me acuerdo mucho. Busquen ahí la norma de la homeopatía si es que tienen más dudas. Pero lo que sí es importante es que dice que debe de tener un etiquetado y que su etiquetado debe ser tal como, bueno, con toda la información que solicita. Y toda esa información es la misma que viene en los etiquetados de cualquier medicamento, en el que dice el principio activo, el nombre del producto, quién es el fabricante, cuál es la cantidad de excipiente y concentración del principio activo y muchas cosas más. Aquí, ¿alguien ha alguna vez recibido un tratamiento homeopático? ¿Alguna vez en su vida? Digo, a mí también me tocó recibir alguna vez un tratamiento homeopático. Aquí unos dicen que no, dicen que no, dicen que no. Si alguien por ahí alguna vez ha recibido un tratamiento homeopático o le ha tocado ver un tratamiento homeopático, los productos homeopáticos contienen toda esta información de principios activos y todo eso, o cómo es que los han visto. Aquí dice, yo me acuerdo que de pequeña me daban chuchitos de árnica. Sí, pero la árnica entra dentro de la herbolaria porque se sabe que el árnica puede tener efectos terapéuticos por sus fitoquímicos. Entonces, si nos están dando un principio activo que es terapéutico, ya no puede ser homeopatía, porque la homeopatía, la base de la homeopatía es lo similar se cura con lo similar. Y el árnica no es tóxica, es terapéutica. Bueno, es tóxica para perros y gatos, pero no para humanos. Ahí sí es terapéutica. Y por otro lado, saben bastante árnica y de hecho tienen un sabor muy agradable y luego tienen alcohol y tienen azúcar. Esos chochitos saben muy rico. Pero pensemos otra. Si ustedes diluyen el árnica 300, 400 veces, ¿creen que todavía va a conservar el sabor tan intenso del árnica que contienen los chuchitos? Porque un día diluyan agua de sabor, la que quieran, y van a ver que esa agua de sabor original no les va a saber igual a diluirla 300 o 400 veces. Cambia mucho el sabor. Entonces, no sé si esos chuchitos sean homeopatía. Te los venden como homeopatía, yo también los he probado y me los han vendido así. Y no estoy muy seguro de que entre dentro de la homeopatía, porque para la homeopatía eso no coincide. Luego dicen que están en un frasco de color ámbar y ya. Sí, a mí así también me ha tocado verlos, ¿eh? Nada más es un frasco color ámbar y eso es todo. Y a veces solo les ponen una marca con plumón que dice 1 o 2 y ya te viene así tu receta o tu papelito que te dan. El 1 se toma en las mañanas después del desayuno y el 2 se toma en las noches después de la cena. Y eso es todo. No sabes qué tiene el 1 y no sabes qué tiene el 2. O a veces le ponen A y B, o mañana y noche, o alguna marca para que sepas cuál era cuál, pero más allá de eso, no sabes qué contiene. ¿Cómo sabes que realmente contiene lo que te dicen que contiene? Así sea una dilución de 1 en 100 o 1 en 500. ¿De dónde viene ese producto y cómo es que ese producto te puede asegurar una calidad? Porque al final lo estás pagando y la homeopatía no es barata, ¿eh? Los médicos homeópatas no son económicos. Solamente te dicen que pues se justifica su costo por
que te están dando un producto que es muy bueno y que además nunca te va a generar ninguna toxicidad, lo cual también va en contra de las reglas o al menos de los conceptos de la farmacología, porque recuerden que la dosis, el veneno lo hace la dosis, y eso aplica al día de hoy en todo, incluyendo las plantas, ¿eh? Aquí dicen, creo que en Estados Unidos están obligados a llevar una leyenda que diga que no hay evidencia científica de su efectividad. Sí, y aquí es donde pasamos a esta otra parte. La FDA, que es quien regula los medicamentos en Estados Unidos, actualmente sí tiene considerada la homeopatía como un producto que se vende. Pero la misma FDA también considera que los productos homeopáticos no tienen que identificar sus productos activos, dado que tienen muy poca o ninguna cantidad del principio activo. Y por eso la FDA solicita que los productos homeopáticos contengan una leyenda que diga que no hay ningún efecto, que con el consumo de ese producto no se puede presentar ningún efecto, algo así como lo mencionan, ¿eh? Y la FDA ya exige que eso se diga, porque una de las cosas que siempre les van a decir con el consumo de la homeopatía o con el uso de la homeopatía, lo que sí es homeopatía, es que la homeopatía, no importa la dosis y no importa la cantidad, igual nunca se van a intoxicar porque es tan bueno el producto que no existe ningún riesgo de toxicidad. Entonces, por eso también la FDA dice, bueno, pues es posible que no, porque igual no trae nada y además, al no haber ingredientes, pues no tendría por qué haber un efecto. Y por eso les exigen esa leyenda. Eso es en la FDA y eso es México. Les decía que aquí, digo, eso es la FDA, eso es Estados Unidos, y aquí en México sí tenemos una normatividad de homeopatía, así como hay una de herbolaria y hay un montón de normas para la producción de fármacos, existen normas para la homeopatía. Por otro lado, ¿qué pasa con el respaldo de la homeopatía? Aquí, miren, tenemos dos extremos. Ustedes saben que en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional, hay un área de homeopatía en la que investigan un montón de cosas en las que dicen que son homeopatía. Yo no lo sé, no los conozco y nunca he estado ahí. Pero eso es lo que se dedica esa área de homeopatía. Incluso ofertan cursos de homeopatía a médicos cirujanos, médicos veterinarios y otros profesionales de la salud, como los cirujanos dentistas. Sí, cirujano dentista. Pero eso es el caso del Politécnico, que ahí también hay un desarrollo de productos. Politécnico. Pero por otro lado, y viene el otro extremo, como antes no se consideraba la homeopatía como siquiera parte del sector salud, le digo que apenas hace algunos años, entonces existen estos estudios, o más bien estas escuelas de homeopatía, en las que tú te titulas como un médico homeopata, pero en realidad no te piden ni siquiera que te conviertas en médico. O sea, tú puedes ser, no sé, dedicarte a lo que quieras y un día comenzar a estudiar homeopatía en estas otras escuelas que no tienen ni siquiera sustento de la SEP para empezar, y termina siendo médico homeópata. Y la justificación siempre es la misma, es que la homeopatía es tan buena que cualquiera puede ser un médico homeópata. Pero ustedes saben y se están formando en fisiología, bioquímica, farmacología actualmente y muchas otras ciencias que deben ser importantes para poder comprender la medicina. Entonces, muchas veces estas escuelas que no tienen certificado de nada y que cualquiera sin una formación previa puede serlo, pues puede terminar siendo médico homeópata. Entonces, ese es un problema que actualmente tenemos aquí en México. Como la homeopatía nunca se consideró hasta hace muy poco, pues todas esas escuelas de homeopatía siguen dando cursos, siguen dando clases. Hay una gran cantidad de médicos homeópatas que no saben de medicina y ahí están. Y legalmente, tampoco es ilegal porque como no es una carrera o no era una carrera avalada por la SEP en ese momento, pues existen. Y bueno, de ahí tantos problemas a veces que se presentan. Aquí dicen, yo vi que un amigo va a estudiar en el Politécnico Médico Homeópata o algo así. Hasta donde tengo entendido, creo que es una especialización de homeopatía. Porque sí vi alguna vez los cursos que ofertaba el Politécnico. No sé si el Politécnico actualmente ya tenga la homeopatía como una carrera, así como ustedes medicina veterinaria. No lo sé. Hace mucho no lo sé. Luego aquí dicen, una vez a mi perrito le mandaron cardo mariano. Sí, son algunos de los ingredientes que utilizan para la homeopatía, pero habría que ver pues cuánto tenía, cuál era la dilución y otras condiciones de la calidad del producto.
Yo no les estoy diciendo si esto es o no verídico, si funciona o no funciona. Yo lo que les digo es que verifiquen la calidad del producto, el origen de la información, porque si no toman en cuenta el origen de la información y la calidad del producto, es posible que no obtengan el resultado que ustedes estén buscando, cualquiera que este sea, ¿eh? Aquí dicen, entonces en Estados Unidos no es necesario etiquetarlos, pero en México sí. A ver, es que en Estados Unidos lo que te dicen es, no necesitas decir todo lo que trae, porque al final de cuentas, si sí es homeopatía, igual no trae nada por la dilución que tiene. Así que en Estados Unidos ni siquiera se considera como un medicamento. Lo que te dice la etiqueta de Estados Unidos es, ponle un letrero que dice que el producto no genera ningún efecto terapéutico. Eso es lo que te dice la FDA. Eso es en Estados Unidos. Es una normatividad distinta, ¿eh? Aquí dicen, creo que hay como tal una facultad de homeopatía, medicina del poli. Sí, sí, les digo que hay un área de homeopatía. No sé si ya es una facultad, no estoy muy seguro. No estoy muy metido en esa área, pero sé que sí existen en el Politécnico áreas de homeopatía y sé que por ahí existen algunas cosas de desarrollo de homeopatía. No sé si sí sea 100% homeopatía, lo que sí es homeopatía o algunas variaciones que sean más funcionales. No tengo ni idea, no les puedo decir si sí o no. Es ustedes, verifíquenlo de forma confiable. Incluso, dicen que se llama Escuela Nacional de Medicina Homeopatía y Homeopatía. Bueno, así ha de ser. Otra cosa, en México existe algo que es el hospital, ¿qué? Hospital de Homeopatía o algo, algo así se llama. Hospital Homeopático de la Ciudad de México o algo así. No me acuerdo bien, pero algo tiene que, dice homeopatía en un letrero gigantesco. Se ve desde la calle, así, el Hospital Homeopático de la Ciudad de México. Entonces, como sea, al menos en México, pues digamos que la regulación sí considera, siempre y cuando tenga toda la información necesaria a la etiqueta, o de lo contrario, no se está cumpliendo con la normativa mexicana. Y ahí es un problema porque, como veíamos, muchos productos homeopáticos solo se venden en frasquitos blancos o frasquitos ámbar. Incluso si ustedes van a estas farmacias homeopáticas y les dicen, oye, necesito algo para tal problema, ahí mismo se los preparan y les dicen, sí, espérame un momento, y van y les juntan de unos frasquitos, se los dan, les pegan una etiqueta escrita con pluma y les dicen, ahí está tu medicina que necesitas. Eso, pues, miren, para poder producir la aspirina o cualquier medicamento se requiere de cubrir una gran cantidad de normas, de buenas prácticas, todo para asegurar que cada medicamento sea exactamente igual, que cada que ustedes abran una aspirina, esa aspirina sea igual a la de cualquier empaque. Y se requiere de una gran cantidad de personas que están involucradas para asegurarles que cada medicamento tiene una buena calidad. Tanto en humanos como en veterinaria. Algunos se saltan las normas, pero al menos las normas sí están para eso. Así que sean cuidadosos con el origen de los productos. Eso es lo que yo les recomiendo. Ya lo que ustedes decidan usar, para eso están formando su propio criterio. Yo no les voy a decir qué es bueno o qué es malo, solamente qué deben de considerar para tomar una decisión, pero lo que quiera que sea, verifiquen la calidad del producto. Así sea en lo que sí vamos a ver que son fármacos, todo el tiempo les voy a decir lo mismo. Verifiquen la calidad del producto, porque si ustedes solo lo compran porque dice homeopatía o porque dice penicilina y no verifican la calidad del producto, van a tener un problema en el resultado. Así que ustedes decidan, pero verifiquen la calidad del producto. Siempre piensen en eso. ¿Va? Y bueno, no sé si quiere alguna otra duda o comentario antes de finalizar. Bueno, parece que no. Entonces, con esto terminamos con toda la homeopatía que verán a lo largo de la carrera. Les digo, no es el fin de este curso. Eso tampoco es que me haya, pues yo adentrado más en la homeopatía. Conozco algo de homeopatía porque hace tiempo tuve que estudiar un poco por
porque me vi obligado a hacerlo, pero no es que sea experto en homeopatía o que realmente me haya formado más de lo que necesité en ese momento. Pero y en realidad fue más porque así sucedió, pero no es lo mismo. Entonces, al final, ustedes decidan, ustedes tomen su propia, generen su propia opinión, pero siempre háganlo con fuentes confiables, que eso es lo que trataré de hacer en el resto del curso, mantener información que obtuve de fuentes confiables para poder compartirlo con ustedes. Aquí dicen, los famosos factores de transferencia que salen por el COVID son fraude. ¿Sabes qué? Pasó algo. Resulta que en el Politécnico crearon esto de los factores de transferencia. Yo no estoy muy seguro de qué son, porque cuando sí publicaron, sí hay una publicación en la que ellos evaluaron estos factores de transferencia, pero tampoco dejan bien claro de dónde salen los factores de transferencia. O sea, qué son, cómo se obtienen. Sin embargo, lo que sí supe es que los que empezaron a vender este factor de transferencia lo hicieron basándose en la información existente y digamos que sin el permiso del Politécnico, por lo que los factores de transferencia que al parecer venden ni siquiera son los factores de transferencia originales del Politécnico, sino son una variante que hicieron para decir que eran los factores de transferencia. Eso es lo que supe, ¿eh? Y que el Politécnico por ahí estaba viendo algo de una demanda. Entonces, pues si pueden no adquirirlos hasta que realmente sean avalados por sus creadores o quienes los desarrollen, mejor. Tengan cuidado. En la tele venden muchas cosas que no funcionan. Incluso hace algunos años, no sé si recordarán, empezaron a quitar esto de los productos milagros de la televisión y con eso quitaron casi todo lo que había. Emas, pastillas, un montón de cosas. Entonces, cuando Profeco explicar bien, los productos salieron del mercado y luego tienen otras cosas. Y ahora están los de factor de transferencia. Y cuando les dan de poli, sí lo en el poli, pero parece que los que venden no son los del poli. Muy precavido con el origen de medicamentos. Hay unos muy buenos y hay otros bastante malos. Y así que digan que son baratos, pues tampoco. Y ya. Entonces, dicen que si alguna evidencia que apoye el uso de ivermectina contra el COVID, no. De hecho, la FDA ya prohibió el uso de ivermectina para tratamiento del COVID porque lo único que lo que se basaba ese supuesto tratamiento es en una publicación que ni siquiera fue un artículo científico, sino más bien como una de divulgación que fue de hace muchos años, en la que alguien por ahí mencionó que había cierto efecto antiinflamatorio con el uso de la ivermectina. De ahí muchos empezaron a decir que la ivermectina era muy buena, que incluso la tomaras. Incluso, miren, hace unas 2 o 3 semanas, la Secretaría de Salud publicó algo que se llama algo así de las acciones de acciones a realizar durante la pandemia de COVID o no sé qué, y resultó que ahí dice la misma Secretaría de Salud cuáles son los medicamentos recomendados y cuáles son los medicamentos no recomendados. Y entre los no recomendados está ese horrible dióxido de cloro, que no lo usen, y está la ivermectina, porque no hay evidencia científica que respalde su uso. Sin embargo, apenas hace una semana conocí a una persona que se enfermó de COVID, fue al centro de, bueno, a su centro de salud correspondiente y cuando llegó le hicieron la prueba, salió positiva y le dieron una cajita que era su kit de tratamiento de COVID y en el kit de tratamiento de COVID había ivermectina. Entonces, pues si el mismo sector de salud te dice que no lo uses y el mismo sector de salud te lo da, pues, ¿qué hacen? Y además, yo leí ese porque a mí alguien me lo pasó, solo por eso me enteré que existe. Pero al final, si la cajita lo tiene, entonces es que el mismo sector salud está teniendo comunicación dentro de su atención. Así que,
Miren, si ya se lo tomaron, no pasa nada, se van a desparasitar, solo no confíen en que es la ivermectina la que generará el efecto, porque hasta donde se sabe, no lo es. Algunos médicos, incluyendo médicos de Estados Unidos, por, digamos, más bien ensayo y error o algunas historias entre ellos, pues sí han dicho que les recomienda la ivermectina y que funciona, pero eso es más bien por un poco de ensayo y error y algo de pláticas entre ellos, pero como tal no existe un estudio que avale la eficacia de la ivermectina contra el COVID. Así que, pues ya, si se la tomaron, no pasa nada, no se preocupen, pero no les iba a generar ningún beneficio contra el COVID. Más allá de desparasitarlos, que a lo mejor después de tantos años de consumo de alimento fuera del metro, pudiera ser ya necesario, no van a tener ningún problema. Les fue bien. En cuanto al consumo para desparasitarse. Ya con parásitos menos, pues el sistema inmune funciona un poco mejor, pero no es el tratamiento del COVID. La Secretaría de Salud ya dijo que no, la FDA ya lo prohibió, así en su último reporte dijo, bueno, de fármacos prohibidos para el tratamiento de COVID, está ivermectina, y la misma Organización Mundial de la Salud, que también recopila información de diferentes países, también ya dijo que no es el tratamiento del COVID. Por ahí no va. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Por eso les digo que hay que buscar información confiable, más allá de algunos pues, reportes o algunas cosas que nos llegan a contar, digamos, a escuchar. Y bueno, entonces, no sé si hay alguna última pregunta o terminamos hasta aquí. Sí, yo creo que sí. Pues bueno, entonces, vamos a dejarlo hasta el día de hoy. Nos vemos el próximo martes y el próximo martes ya les sigo contando algunas otras cosas más que espero pues ya no nos espanten. Y prometo no volver a ponerles videos de cucarachas. Entonces, ya para que ahora sí vayan a comer tranquilos. Y pues, entonces esto sería todo y nos vemos el martes. Cuídense mucho. Ah, lo de su tarea lo pongo en estos días. Adiós.